Invitamos a los asistentes a este foro a que nos hagan llegar preguntas, las preguntas que deseen formular a los expositores esta mañana. Tendremos un segmento para discutir esas preguntas, dudas, consultas, una vez que culminen las 3 ponencias individuales, 9:45, 10 aproximadamente. Los integrantes del público que se encuentran acá en la sala pueden hacernos llegar las preguntas por escrito, tienen las hojas a esos efectos en las carpetas. Quienes están siguiendo la emisión por Zoom pueden escribir las preguntas en el chat correspondiente. Avanzamos entonces, vamos a la segunda intervención a cargo de Tamara Yandi, economista, socia en Exante. Hola, buenos días para todos. Es un gusto participar un año más de este evento y muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí y a todos los que están escuchándolo vía Zoom. Un placer también, como dijo Javier, compartir panel con Alfonso y con él. Mi presentación se titula Firme capital de expectativas y mejores fundamentos macro son suficientes para navegar un contexto internacional más hostil. Creo que esa es la pregunta que hoy todos nos estamos haciendo. Hemos asistido en este último tiempo a una recomposición del capital de expectativas de la economía uruguaya sumamente importante. Hemos mejorado en asuntos fiscales, como recién mencionaba Javier, y en varias otras dimensiones, pero hoy se nos presenta un contexto internacional bastante diferente del que tuvimos en el último año y medio, y creo que la pregunta es justamente cuáles van a ser los impactos sobre nuestra economía de este giro en las condiciones internacionales, y si este entorno internacional más adverso va a conducir a un desenlace mejor el del que tuvimos en otros episodios de turbulencias internacionales, justamente porque hoy tenemos fundamentos algo diferentes. Como saben, y lo mencionaba Javier recién, el mundo está atravesado en este contexto por un fenómeno inflacionario que no tiene precedentes en los últimos 30, 40 años. Tenemos a la inflación en todos los países en niveles notoriamente superiores a lo que eran los parámetros habituales de décadas previas. La mediana de todos los países de la OCDE hoy tiene una inflación en el eje del 9%, cuando históricamente ese número venía estando en 2 como una regla. La buena noticia es que las expectativas permanecen sumamente ancladas en el mundo y ancladas en niveles notoriamente más bajos de los que estamos observando actualmente. Si uno mira a Estados Unidos la inflación llegó a estar arriba del 8%, ahora está ligeramente por debajo de ese umbral, pero si uno mira la encuesta, por ejemplo, la que hace el Wall Street Journal entre bancos y analistas todos los meses, las proyecciones para el año que viene son de una inflación de 3%, 3/4 partes de los que responden a esa encuesta entienden que la inflación va a estar abajo de 4% el año que viene. Menciono a Estados Unidos porque en definitiva en Estados Unidos se gesta la tasa de política monetaria que es referencia después para el resto del mundo, pero si miramos el gráfico que ahora está en pantalla, en Europa, en nuestra región, incluso Brasil, México, Colombia, Chile, en todos los países hay, está muy asentada, parece estar la expectativa de que hay al menos algunos componentes transitorios que empujaron la inflación en lo que va de este año, que se van a revertir, y eso sumado a un giro contractivo de la política monetaria en todo el mundo va a permitir que la inflación ceda de manera significativa el año que viene. Ese anclaje de expectativas lo destaco porque es una diferencia sumamente importante con los años 80, que fue, digamos, el último episodio de endurecimiento monetario fuerte en el mundo en aquel momento para bajar la inflación después de los 2 choques petroleros, y eso nos permite, digamos, guardar cierto optimismo de que esta vez se van a requerir tasas de interés más bajas para terminar haciendo bajar la inflación. Este gráfico es sumamente largo, el que están viendo en pantalla son 60 años de historia. En verde está la tasa de política monetaria de Estados Unidos, en rojo está la inflación en cada uno de los momentos del tiempo. Vean que hay muy pocos episodios en donde la inflación bajó sin que la tasa de política monetaria se pusiera adelante de la inflación de los últimos 12 meses. Eso es lo que el mercado está esperando ahora que suceda, que la inflación pueda bajar
del 7 y largo que está, con una tasa de política monetaria que no vaya más allá del 5%. Es un lugar bastante desafiante y probablemente quizás hasta con cierta cuota de improbabilidad. Recién decía, encuestas de expectativas en todo el mundo sumamente ancladas, pero al mismo tiempo, si uno mira lo que ha estado pasando con las expectativas a lo largo de este año, hemos estado sistemáticamente corrigiendo al alza las proyecciones de inflación y sistemáticamente corrigiéndose al alza la señal en los mercados de futuro, por lo pronto, de cuál es la tasa necesaria o cuál es la tasa a la que la Reserva Federal tiene que llevar su tasa de interés para combatir la inflación. Actualmente, decía, expectativas muy ancladas al 3%, nunca terminaron de desanclarse, ¿no? El año pasado, con inflación de 4, el mercado esperaba que fuera 3. Más adelante, inflación de 5, el mercado esperaba que fuera 3. Luego inflación de 7, el mercado sigue esperando que vaya a 3, ¿no? Y eso es una buena noticia para los que hacen política monetaria, el hecho de tener un anclaje tan fuerte de expectativas, pero por lo pronto igual la fuerza de la realidad está haciendo que la tasa, digamos, deba ser cada vez mayor, y hoy la expectativa es que la tasa vaya a 5 y posiblemente pueda ir algo más de ese nivel si la inflación termina teniendo mayor persistencia de lo que hoy parecen ser los pronósticos de consenso. Del mismo modo, también hay un riesgo de que la economía mundial termine creciendo menos de lo que hoy indican los pronósticos de consenso, los pronósticos de la mayoría de los organismos multilaterales de crédito, de los bancos de inversión y en general de los analistas en las principales economías. Fíjense que los pronósticos de crecimiento de la economía mundial para el 2023 son pronósticos de crecimiento más bien pobres, notoriamente por debajo de la media histórica, de los menores niveles de crecimiento, exceptuando los dos grandes episodios recesivos que tuvo la economía mundial en las últimas décadas, que fue con la crisis de Lehman en 2008 y, bueno, y con la llegada del COVID en el 2020. Sacando esos dos episodios, realmente lo que se espera para el año que viene es un crecimiento muy pobre en perspectiva comparada, incluso con una parte importante del mundo atravesando directamente una fase recesiva. En el gráfico de la derecha ven la proporción del PIB mundial para la cual el FMI proyecta al menos 2 caídas trimestrales consecutivas del PIB, que es el criterio habitual para definir las recesiones técnicas. El FMI en sus últimas proyecciones estima que 1/3 de la economía mundial va a pasar por una situación de recesión en lo que queda este año o a lo largo del año que viene. Uruguay está enfrentando, como decía al principio, ese contexto externo más negativo, con un capital de expectativas excepcionalmente fuerte. En nuestro equipo hace más de 10 años que llevamos adelante relevamientos sistemáticos del contexto de expectativas empresariales en Uruguay. Hacemos un relevamiento entre más de 300 altos ejecutivos de empresas grandes y medianas que operan en Uruguay, y hace un año y poco que estamos obteniendo realmente respuestas que marcan un clima de expectativas sumamente favorable. En el eje, del 90% de quienes responden a esta encuesta estiman que el clima de negocios en Uruguay es bueno o muy bueno. Eso es un contraste sumamente fuerte con lo que relevábamos en las encuestas previas a la pandemia, 2017, 2018, 2019, momento en el que la economía uruguaya se había frenado y realmente el clima de expectativas empresariales estaba sumamente deprimido, con una proporción súper baja de respuestas positivas, respuestas negativas que habían llegado en algún momento a superar el 30%, y una mayoría de respuestas de que el clima de negocios era regular. Frente a esa situación, Uruguay en estos últimos 18 meses se ha posicionado de una manera sumamente diferente. Ese entorno de expectativas empresariales tan fuerte se condice también con la evaluación de riesgo que hacen los mercados internacionales de nuestro país. Tenemos grado inversor por parte de las principales agencias calificadoras, y el riesgo país, aunque sabemos que los mercados pueden cambiar de humor de manera relativamente rápida, no deja de ser sumamente relevante que tenemos un riesgo país en Uruguay en el eje de 100 puntos básicos, a veces un poquito por abajo, a veces un poquito por arriba, que es un riesgo país sumamente
bajo para lo que son los parámetros tradicionales de Uruguay, y que sobre todo es sumamente bajo en comparación con el riesgo país que tuvimos en otros episodios de turbulencias en los mercados internacionales. Eso tiene que ver en parte con la situación fiscal que mencionaba Javier antes, tiene que ver también con que el perfil de la deuda pública de Uruguay luce bastante robusto en una comparación transversal con otras economías. La vida media de la deuda del gobierno son 13 años, eso, digamos, despeja bastante las urgencias de corto plazo. Hay una posición de reservas también bastante robusta, y como decía Javier, se ha procesado un ajuste fiscal sumamente importante a lo largo de los últimos 2 años. En el gráfico de la derecha tienen el gasto primario del gobierno central y BPS consolidado, excluyendo los factores relacionados con el fondo COVID y comparando con el 2019, con la situación previa a la pandemia, para sacar todos los efectos pandémicos del medio. Y fíjense que el ajuste del gasto público fue equivalente aproximadamente a 2 puntos del PBI, como decía Javier, sumamente extendido a nivel de los distintos componentes. Estuvo ayudado o asistido por un contexto en donde cayó el salario real en la economía. Eso permitió que cayera la masa salarial en el sector público medida en términos reales, sin que hubiera mayores ajustes de cantidad. Con la caída del salario real también cayeron las pasividades. Eso también favoreció a la reducción del gasto previsional. Naturalmente que en la medida en que ese no es la expectativa en los años venideros, probablemente el salario real va a recuperarse, y de allí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es de esperar que las pasividades también se incrementen en términos reales en la medida que suba el índice medio de salarios. Esas dos, digamos, palancas de ajuste van a relajarse en algo, pero en definitiva también la economía va a seguir creciendo y hay un ajuste que probablemente quede. Del mismo modo, probablemente vamos a ver cierto aumento de las inversiones del sector público, que en estos últimos años han estado, digamos, ha sido la palanca de ajuste que se ha usado a fondo, y hoy la inversión pública está en niveles mínimos en términos históricos. Pero en cualquier caso, el déficit fiscal global hoy está en 2,6% del PBI, está en este momento, digamos, incluso cumpliendo con creces lo que había sido el objetivo que se había planteado en la última rendición de cuentas para este año, y son niveles bastante alineados a lo que era la proyección para el año que viene y lo que se espera que sea el nivel terminal al final del periodo. El otro fundamento importante que quería destacar, del cual a veces hablamos menos, pero que es muy relevante a la hora de pensar en una economía, digamos, recibiendo un shock externo negativo como el que mencionaba antes Javier, es que tenemos hoy un saldo de financiamiento externo entendido como la suma entre la cuenta corriente y la inversión extranjera directa, que es positivo. El saldo en cuenta corriente es deficitario, pero se ha reducido en relación a lo que era el déficit que teníamos en periodos previos, y en eso tiene que ver en parte la coyuntura muy buena de precios de commodities que hemos tenido este año, pero además hay 2 factores que me animaría a decir son bastante estructurales, que son todo el desarrollo de la balanza de bienes, el fortalecimiento de la balanza de bienes que vino aparejado al desarrollo de todo lo que fue el complejo forestal, y el año que viene vamos a tener un escalón más, que es el flujo exportador de una tercera planta de celulosa. Y por otro lado, a nivel de servicios, no está siendo un buen año porque las exportaciones de servicios turísticos, el gasto de turistas en Uruguay es bajo en términos históricos, pero fíjense lo que son las exportaciones de otros servicios, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, con servicios empresariales, empresas que están instaladas en Uruguay prestando servicios de centros compartidos, de centros logísticos y demás para el resto del mundo, servicios financieros para el resto del mundo. Ha habido en los últimos 10 años un aumento de $1.000 millones en todo ese tipo de exportaciones, y eso sumado a niveles de inversión extranjera directa que no son fantásticos, pero que son positivos y suman aproximadamente 2 puntos del PBI, nos permiten hoy tener escasa dependencia de financiamiento de corto plazo.
Yendo a temas de crecimiento, en Exante estamos previendo que el año que viene vamos a crecer en el eje del 2% anual. Eso marca un contraste relevante con el 5%, más de 5% con el que la economía va a cerrar este año, pero justamente el gráfico busca ilustrar lo que mencionaba antes Javier, ¿no? De este crecimiento de más de 5% que vamos a tener este año, 3,5% al menos son efecto arrastre del alto crecimiento que tuvimos en la segunda parte del 2021 y que en la comparación de promedios anuales nos queda como computado en la tasa del 2022. Con lo cual, en definitiva, en términos de ritmo de crecimiento en el punta a punta, la proyección para el 2023 no es tan diferente a lo que ha sido el ritmo de crecimiento que ha tenido la economía en estos últimos trimestres. La inflación tuvo un primer escalón en octubre, estuvimos rozando el 10%, la inflación de octubre fue casi un punto más baja, está en 9%. Nuestros modelos de proyección indican que probablemente vamos a tener otro tramo casi que en escalón hacia abajo en la primera parte del año que viene, y eso tiene que ver con el hecho de que no esperamos que se repitan empujes de precios de los alimentos, de los combustibles y de otros transables de la magnitud que tuvimos sobre el final del año pasado y sobre el principio de este año con el estallido de la guerra. Basta con que no se repitan esos empujes para que en la medición 12 meses de inflación realmente veamos una baja significativa. Nuestros modelos, incluso estos que proyectan una inflación de 7, están alimentados con un tipo de cambio que está más alto que en la proyección de lo que estamos observando en estos últimos días, con lo cual incluso esto podría tener algún sesgo a la baja con el dólar que estamos observando. En cualquier caso, la proyección un año para adelante es una inflación en el eje del 7%, todavía por encima de lo que es el objetivo de las autoridades, que ahora se hizo un poco más exigente y va a un rango de entre 3 a 6%. Esta caída de la inflación debería dejar cierto espacio de recuperación del salario real. Recordemos también que a mediados del año que viene va a suceder una nueva ronda de negociación colectiva de salarios. La enorme mayoría de los convenios que están vigentes vencen en junio del año que viene. Eso significa que en la primera parte del año el Poder Ejecutivo va a poner sobre la mesa un nuevo set de pautas para la negociación colectiva. Entendemos que por cómo está alineada el contexto actual, esa va a ser una pauta que va a contemplar una recuperación del salario real. Nuestra proyección en Exante es que en el promedio del año el salario real va a crecer en el eje 1,5%, es un crecimiento del salario real el primero en 3 años. Notoriamente no es una recuperación de los niveles prepandemia, pero entendemos que tampoco tendría sentido recuperar la caída en un año y que es importante, digamos, ver un giro al menos en la tendencia. Cierro con algunas reflexiones en términos de dólar y en términos de competitividad. El dólar en Uruguay este año ha tenido movimientos que para lo que son los parámetros aburridos de nuestro mercado son bastante llamativos, ¿no? Tuvimos al dólar a 39, a 41 a los 10 días, después bajando y subiendo, pero si lo miramos en una perspectiva un poco más larga, y esto es el dólar en Uruguay y en otros 50 países desde que empezó el año, la verdad es que los movimientos en Uruguay han sido sumamente pequeños para lo que ha sido el movimiento del dólar en el mundo este año. El dólar se fortaleció de manera muy, muy significativa a lo largo de este año 2022, a medida que fue, digamos, avanzando la perspectiva de que vamos a tener una Reserva Federal endureciendo las condiciones monetarias. Estos son índices que hacen base 100 en enero. Fíjense la cantidad de países que tenemos entre 110 y 125, o sea, devaluaciones de 10 a 25% fueron normales este año en el mundo, y en Uruguay no solamente no subió el dólar en esa magnitud, sino que hemos tenido una caída nominal muy importante. De hecho, si uno mira todavía, se pone un paso todavía más atrás y no solamente mira el año, sino mira una perspectiva bien larga, y acá son 50 años de historia los que están en estos gráficos de tipo de cambio real de Estados Unidos contra distintos mercados. Fíjense que tenemos que retroceder al 2002 para ver un dólar tan fuerte frente al euro,
tenemos que retroceder hasta los años 80 para ver un dólar tan fuerte en el Reino Unido o una libra tan débil como la estamos viendo ahora, a los 70 en Japón para ver un tipo de cambio como el que estamos viendo ahora en términos reales. Australia y Nueva Zelanda han tenido devaluaciones importantes de su moneda, o la contracara, el dólar está fuerte también respecto a esas referencias desde el 2009, que no veíamos algo así. China ha tenido también una devaluación relativamente importante este año, no está muy lejos del promedio histórico, pero son niveles que no veíamos desde el año 2008, ¿no? Mientras que el gráfico de la relación de tipo de cambio real entre Uruguay y Estados Unidos es exactamente el inverso. Mientras los otros países están baratos en dólares o el dólar está fuerte frente a sus monedas, Uruguay está sumamente caro en términos de dólares, y estamos aproximadamente un 20% de la media abajo de la media de los últimos 50 años. Este enfoque de paridad de poderes de compra es posible criticarlo desde muchas perspectivas, pero en definitiva no deja de ser una vara de referencia, y la verdad es que tenemos que encontrar buenas razones para separarnos sistemáticamente de esa media, y las veces que nos hemos separado han tenido, digamos, consecuencias en términos económicos. Hasta 6 meses atrás teníamos buenas razones, o teníamos razones para estar lejos de nuestro promedio histórico, teníamos un shock de términos de intercambio sumamente positivo para nuestro país, un contexto de crecimiento fuerte. Ese tipo de razones siguen estando, pero en el margen se están aflojando. Naturalmente que tener a la soja en $500 es un buen precio en términos históricos, trigo a 300 lo mismo, la carne arriba de los $4.000 la tonelada de exportación. Es un contexto de precios internacionales favorable para Uruguay, ese es un factor de apreciación de nuestra moneda, pero en el margen esos precios se han estado aflojando en los últimos meses, con lo cual no es un factor para seguir encareciéndonos todavía más. Y lo mismo, digamos, el otro fundamento tradicional del tipo de cambio real, que es, bueno, a la velocidad a la que crece el consumo, la absorción doméstica, tampoco estamos asistiendo en Uruguay a un escenario de mayor incremento del consumo. Es cierto, sí, que volvieron los flujos de inversión extranjera, que tenemos un contexto en el que Uruguay está invirtiendo más allá del proyecto de UPM 2, pero de todas formas, aún con Uruguay casi que al tope de lo que han sido nuestros ratios de inversión de los últimos años, es un Uruguay que invierte poco. Esta diapositiva, quienes hayan asistido al foro de ACDE del año pasado, pido disculpas, es casi que exactamente la misma que traje la vez anterior. Uruguay, con su ratio de inversión rascando el 20% este año, con el proyecto de UPM2, toda la infraestructura asociada a la nueva planta, está de todas formas de mitad de tabla, bien abajo en lo que son los parámetros internacionales de ratios de inversión contra PBI. De hecho, estamos más o menos en el tercio inferior de la tabla. Esos son números de 2019, justamente para no ensuciar con todas las distorsiones COVID. Con lo cual, esto a nuestro juicio es un elemento sumamente importante del diagnóstico económico, no de cara al año que viene, sino una mirada de varios años, que es que Uruguay necesita incrementar los niveles de inversión. La demografía no nos va a ayudar a crecer más, con lo cual tenemos que crecer con productividad y con inversión, y para eso es sumamente importante que Uruguay logre procesar una agenda de reformas de mediano plazo que viene estando en el tapete hace bastante tiempo, sobre la que se están dando algunos pasos, pero sobre la que todavía queda bastante por hacer, y que tiene que ver con temas de inserción internacional, de educación, de competencia en distintos sectores de la economía, de infraestructura, del entorno de relaciones laborales, de en qué se gasta, cómo gasta el sector público. Estamos avanzando ahora en la reforma de la seguridad social, pero bueno, la velocidad a la que Uruguay avance en esta serie de reformas es clave para la perspectiva de productividad, y es clave para la perspectiva de crecimiento de largo plazo. Termino por allí. Entonces, la conclusión sería: Uruguay está mejor preparado que en ocasiones anteriores para un revés del contexto internacional, tiene un contexto de expectativas sumamente favorable, tiene mejores fundamentos macro en varias dimensiones, pero no está blindado, ¿no? Y de allí que todas esas incertidumbres del contexto internacional son importantes, porque estamos
estamos bien posicionados para un escenario como el caso base que hoy parece estar implícito en las proyecciones internacionales, pero no estamos blindados si el contexto internacional termina siendo de mayor ajuste de tasas, de más turbulencias financieras, de recesión más prolongada. En definitiva, estamos caros en dólares, tenemos una matriz exportadora que ya no tiene la dependencia regional, pero está muy atada al ciclo de commodities y en definitiva, Uruguay, digamos, tiene deberes pendientes todavía. La baja de la inflación debería permitir cierto reacomodo, de abrir cierto espacio para rebalanceo entre los distintos objetivos de la política económica. A nuestro juicio es sumamente importante la consistencia entre las distintas políticas. Si se mantiene una disciplina fiscal, debería haber cierto espacio para algo de relajamiento de la política monetaria y pautas salariales que contemplen una recuperación del salario real, pero es sumamente importante que esas tres piezas calcen en sintonía. Con eso termino y dejo alguna reflexión más para el espacio de intercambio al final. Muchas gracias.